Shalom a todos, bendiciones desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. En el video del día de hoy tenemos un tema muy interesante. Lo hemos llamado por título, La culpa es de Dios de todo lo que pasa. No quiero saber más de nada. Estas son algunas de las expresiones que algunos seres humanos, algunas personas, se expresan de esa forma para manifestar su frustración. Hay muchas personas, lo vemos en los comentarios que alguien pueda dejar a ciertos vídeos, cuando entrevistan a personas en la televisión o en los periódicos, en las noticias, uno ve que la gente a veces se queja o a veces uno va por la calle y escucha que la gente está peleando y murmurando y diciendo no quiero saber más de nada, la culpa es de Dios de todo lo que está pasando. ¿Qué hay detrás de esas expresiones de estas personas? ¿Es acaso realmente lo que afirman que está el creador o es el creador culpable de la situación por la que están ellos pasando? Vamos a examinar un poco esa afirmación. Las personas que se expresan de esa forma son personas que están atravesando por una situación muy difícil o situaciones difíciles en su vida. Puede ser que la persona esté atravesando problemas de salud, una enfermedad crónica, esté atravesando problemas en el matrimonio, haya discusiones, peleas. Puede ser que la persona también esté enfrentándose a problemas económicos. No encuentra trabajo, el negocio va por el suelo, todo le sale mal, está frustrado. Es terrible lo que sucede. ¿Y a quién nos queda, como dice el refrán, por culpar si no es a Dios? Porque claro, no nos vamos a culpar nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros somos perfectos, no nos equivocamos. Si alguien nos quiere señalar con el dedo o nos quiere mostrar dónde nos equivocamos, nos enfadamos. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo se atreve a señalarme? ¿Cómo se atreve a juzgarme? Yo, porque yo y yo y yo, y mi ego es tan grande que no me permite ver mis defectos. Y cuando no sé a quién culpar, claro, siempre está Dios para echarle la culpa por todo. Y queremos reflexionar sobre esto, porque esto nos deja ver también el da'at, el nivel de conciencia que tiene esa persona que está todo el tiempo murmurando, todo el tiempo está quejándose, todo el tiempo está con mala forma. Es una persona que realmente no ha comprendido el por qué le suceden esas cosas en su vida y por tanto, si Dios es el creador de todo, pues la culpa tiene que ser de Dios. ¿O por qué me diste esta vida y no me diste otra? Esa Neshama todavía no ha comprendido la razón siquiera por la que está atravesando, está en medio de esa adversidad, es muy probable que se haya debido a sus propias acciones. Como lo escuchen, nuestros sabios enseñan de que somos nosotros los responsables de cada uno de nuestros actos. Cuando alguien, por ejemplo, tiene mano floja en el trabajo, después no se queje si tiene carencia económica. Después no se queje si tiene peleas con la esposa y le manda los platos por la cabeza. Después no se queje que no tiene para pagar el alquiler o para pagar la renta o para pagar el autobús, que no tiene para comprar comida, para mantener a sus hijos. Si vemos que, por ejemplo, hay personas que entran en una relación y a veces es apresurada porque no se toman el tiempo de chequear a la persona. A veces uno escucha a las mujeres, wow, es que ese hombre es tan bueno, es diferente a los demás, es tan dulce. Una persona que acaba de conocer, si acaso la primera o la segunda vez. Y te encuentras el caso de ciertos hombres que, wow, mira esa mujer, qué hermosa y qué tal cualidad y qué, wow. Pero no hay una profundidad de conocerse, porque la gente dice, ya nos conoceremos después del matrimonio, después que estén casados ya hay tiempo para conocerse. No, después que estés casado o después que estés casada, te vas a dar cuenta de quién realmente es él y de quién realmente es ella. Entonces, si la persona con la que te casaste o en la relación que estás no es ese príncipe azul o no es esa princesa o esa reina que imaginabas, no culpes ahora a otros, no culpes a Dios, no culpes al destino, no culpes a la vida. Fuiste tú que no te tomaste el tiempo suficiente para conocer a la otra persona. Y ahora descubres que la persona bueno, que es un borracho, que es un poco mujeriego, que es violento, que es agresivo, que ella, que parecía tan
wow, tan hermosa, tan elegante, tan dulce, y resulta ser que, bueno, es dulce un poco, pero cuando se levanta con, como dice el refrán, con el moño torcido o con los ojos torcidos, es como bueno, una diabla en la casa, o como un demonio en la casa, en el caso del hombre. Entonces, puede parecer un poco gracioso, pero nos damos cuenta de las situaciones por las que atraviesan muchas personas. Entonces, no culpes a otros, no digas, fue fulanito, ¿por qué me presentaste a tal persona? ¿Por qué la vida? ¿Por qué yo? Ay, Dios mío, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Así dice la gente. No preguntes, ay Dios mío, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Mejor pregúntate, ¿por qué no te tomaste el tiempo suficiente para conocer a esa persona que sería y formaría parte de tu vida? Entonces no busques culpables en el exterior. Somos nosotros los responsables de nuestras acciones. Nuestros actos de hoy van a determinar el futuro. Somos nosotros los que cada día estamos manifestando nuestro futuro. Esto es parecido, es que está, como decimos, en el principio. La historia, la famosa historia del Bereshit, del Génesis, de Adán y Eva, Adán y Javá. ¿Qué pasó? Dios le dice, no comas del árbol, hay todo un asunto, ella come, le da al esposo y cuando los llama a rendir cuentas, ¿qué dice él? Yo, ella, la mujer que me diste, ella me dio de comer, así que yo comí. O sea, él dijo, no, yo no soy el culpable, que va. No, si yo soy lo mejor. Es ella, es mi mujer. Ella es la peleona, ella es la que no quiere cocinar, ella es la que todo el tiempo está exigiendo esto y esto. Es ella la culpable. Quizás él no se pone a examinar su vida y pensar que quizás ella le está peleando porque él no trabaja o porque el trabajo que tiene es un trabajo que no es lo suficiente para cubrir los gastos del hogar. O quizás ella le está peleando porque está llegando tarde a casa o porque está bebiendo o porque anda con amigos cuando debería estar pasando tiempo con su esposa y con sus hijos. Pero ¿qué le dice el esposo cuando le preguntan? Es ella la peleona, es ella. Y viceversa, ella dirá igual. Entonces no busquemos culpables en el exterior. Miremos realmente si hay una verdad detrás de lo que está aconteciendo. ¿Y qué pasó cuando Dios le preguntó a Eva? ¿Qué hizo Eva? Bueno, lo mismo que el esposo. Ella dijo, no, la serpiente fue la serpiente. ¿Qué quiso decir Eva con eso? Adán le echó la culpa a Eva le echó la culpa a la serpiente. Y al final, ¿de quién es la culpa? De Dios. Porque si Dios puso el jardín y Dios dejó que la serpiente entrase, pues la culpa es de Dios. Y tenemos aquí desde el primer comienzo de la historia humana que los primeros padres, desde el principio están diciendo, ¿la culpa de quién es? Es de Dios. Yo no reconozco que cometí un error. En el matrimonio, cuando hay una discusión, no, yo pedir perdón, que sea ella la que se humille, que venga a pedir perdón, que sea él el que se humille. Vas a ver cómo tiene que venir aquí porque la que cocina soy yo. Va a tener que venir a mi mano a comer. No, esa no es la manera. Si hay que pedir perdón, se pide perdón. Vamos a sentarnos, vamos a dialogar, vamos a hablar, vamos a examinar, vamos a ver cómo podemos llevarnos mejor, vamos a ver cómo podemos educar mejor a los hijos, vamos a ver cómo podemos entendernos. A ver, ¿cuáles son las necesidades de la esposa? ¿Cuáles son las necesidades del esposo? ¿Cuáles son las necesidades de los hijos? Y que cada cual trate de hacer un trabajo no pensando en mí, egoísta, me tienes que dar a mí, yo quiero esto, me gusta esto, me tienes que... No, a ver, esposo, ¿por qué no haces algo que a tu esposa le guste? Y tu esposa, ¿por qué no haces algo que a tu esposo le guste? Y los padres trabajan para hacer algo que sus hijos disfruten. Y los hijos un poquito creciditos también pueden alegrar el corazón de sus padres. Entonces entendemos de esto que si cada cual se preocupase, no de sí de forma egoísta, sino de buscar, a ver, bueno, yo sé que a él no le gusta esto, no le gusta que quizás se sienta como que le faltan el respeto o el honor en público, no lo voy a hacer. Si a mi esposa, si de verdad la amo, no me voy a burlar de ella delante de mis amigos, ni la voy a tomar a ella como objeto de burla. ¿Cómo es posible si es la mujer que amo? ¿Cómo voy a hacer tal cosa? Entonces, uno tiene que comenzar a darse cuenta que cuando no está poniendo la energía en el lugar correcto, por supuesto que van a venir los desequilibrios. ¿Por qué?
porque te has burlado de ella en público. ¿Por qué? Porque le ha faltado a él el respeto en público o incluso en privado. Entonces es importante que las cosas vayan en su lugar, pero tiene que haber un orden, tiene que haber, como decimos en hebreo, un ceder. Tiene que haber ese entendimiento también. Entonces no es decir la culpa de él, la culpa del otro, al final la culpa de todo es Dios. ¿Por qué me pasa esto? Y Dios, 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 Dios. No, no, no. Dejemos a Dios fuera del asunto. ¿Cuándo vas a tomar responsabilidad por tu vida? Porque es fácil culpar a otro. Si culpamos a otro, entonces no me tengo que preocupar de corregir nada, porque claro, la culpa es de otro. Cuando el otro deje de molestar, entonces yo voy a estar mejor. Así nunca vas a mejorar, no vas a cambiar, porque no te das cuenta que tienes que hacer un trabajo interno, un trabajo en familia, un trabajo en pareja, un trabajo con los hijos, un trabajo en toda esfera de la vida. Pero si culpamos y buscamos responsables en el exterior, entonces no hay un trabajo real de la persona. Y claro que los problemas se van a multiplicar. No es que va a desaparecer, es que se van a multiplicar, porque va a venir un desequilibrio tras otro. Y últimamente de todo, cuando ya ve que está la persona, que son tantos los problemas que tiene encima, el culpable por excelencia, Dios, es el culpable de todo. No seamos así. Tomemos responsabilidad por nuestras vidas. Les decía, somos nosotros los que estamos tejiendo nuestro destino. El Creador nos ha dado el libre albedrío para elegir los muchos caminos, pero somos nosotros hoy, ahora, en este momento, lo que con nuestras decisiones, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con nuestras palabras, estamos manifestando una realidad. Y usted decide qué manifiesta. O manifiesta un futuro de bienestar o va a manifestar problemas. Entonces, es importante otra vez que, como decimos en inglés, hay un self-accounting, que nos llamemos a rendir cuentas a nosotros mismos. No nos engañemos buscando culpables en el exterior. De lo contrario, les digo, los problemas se van a multiplicar y no es de extrañar entonces que ya no es que haya problemas, es que van a venir también problemas de salud, van a venir problemas de depresión, gente con intento de suicidio, agresividad y muchas otras, digamos, desequilibrios que van a romper, van a destruir a una familia, a un matrimonio, una amistad. Les decía, no busquemos culpables en el exterior, trabajemos nosotros mismos, reconozcamos nuestras propias faltas, seamos humildes y hagamos el trabajo que nos corresponde. Solamente tú tienes el control y la responsabilidad de tu vida. Deja de estar poniendo tu vida en las manos de otros. Toma de una vez el control y la responsabilidad de tu propia vida, de tus propias acciones, porque al final eres tú y solo tú el que va a sufrir o a disfrutar de tus acciones, de los hechos que hayas tomado. Pensemos en profundidad en esta reflexión. Déjame tu comentario. Quiero saber tu opinión. Que el Eterno les bendiga mucho. Muchas bendiciones a todos desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. Mucha luz y bendiciones. Shalom a todos.